lugares de estudio, han sacado, especialmente de los profesorados, el área disciplinar de una manera terriblemente peligrosa. Digo terriblemente peligrosa porque parecía que ha triunfado la didáctica frente a la disciplina y ha retrocedido la disciplina frente a un avance de la didáctica que, con todo el respeto que yo siento hacia la didáctica, pareciera que es el tronco de todo, o sea que todo tiene que ver con ese tronco, no con la especificidad. Hemos dado batalla muy dura, a veces tan dura como usted, creo, en el Joaquín B. González, sobre que nosotros no queríamos hacer el cambio porque nos tenían obligado a través de un decreto sobre que había que dejar tantas horas a la didáctica y la disciplina retrocedía. Bueno, finalmente hemos hecho un plan en donde no hemos retrocedido, sino que le devolvemos otro proyecto a las instituciones, a la dirección en este momento será la enseñanza superior, sobre una pelea en donde tenemos más horas de disciplina. Ya le hemos peleado y hemos agregado más horas a las materias de historia contemporánea. Por eso, de lo que se dice que entonces finalmente parece que dejamos la historia contemporánea para los periodistas, que en realidad uno diría, bueno, yo hago entrevistas, ¿cuál es la diferencia entre las entrevistas que hago yo, historiador, a las que hace un periodista? Y la historia larga, poner en contexto, ¿no? Lo que decía Ansaldi. ¿Sí? Uno estudia la violencia de los 70, pero cree que apareció una vez y todos aplaudíamos cada muerto, porque no eran solamente los que participaban, sino que había una aceptación social de que ese era el camino. Quiero recordar que algunas veces uno no se daba cuenta. Y en este trabajo nuestro de hacer historia oral, cuando entrevistamos a militantes de base, recuerdo que ni los militantes ni nosotros hablamos de la violencia, la omitimos. Curiosamente, ellos no hablaron de su violencia y nosotros no preguntamos por ella. Bueno, ahí está el sujeto. Por alguna razón, tampoco nosotros preguntamos por la violencia. Porque en ese momento, para la sociedad, para la mayoría, no era un valor la democracia. Algo había pasado para que el contexto no fuera favorable. Así que creo que en esta discusión por las grandes cosas a través de la historia, somos pocos los que nos dedicamos a hacer un freno a tanta locura y decir, bueno, hoy es un lugar en donde nos vamos a sentar a pensar sobre nuestro oficio y creo que vale la pena. Vale la pena porque la verdad que, si bien tenemos más preguntas que respuestas, es bueno que las tengamos, es bueno que las compartamos, porque sabemos, escuché un adjetivo, el momento fascinante, que es fascinante para estudiarlo, pero para vivirlo váyanselo a decir a los chicos de Dengue, ¿no? Entonces, es difícil frente a tanta... No, ya sé, yo también, pero ¿cómo hago para separarme? La verdad, no me es demasiado fácil. Esta pregunta del día a día, en donde los alumnos te ponen el dedo en la llaga, te obligan a estar permanentemente comprometida con una situación que en donde vale la pena hablar también de la honestidad. Yo creo que en términos de honestidad, ser honesto con uno y con aquello que va a responder tiene que ver con el conocimiento que uno haya puesto en esas cosas. Es decir, no puede uno abandonar ninguna posición ideológica ni política cuando hace la tarea. Yo no creo que uno pueda pensar sin lo que tiene puesto encima, que es la propia vida. Uno trabaja con la vida que ha llevado, los estudios que ha hecho, la generación a la que pertenece, el lugar donde ha nacido, y es a partir de toda esa biografía personal que uno ejerce el oficio. Los profesores que le han tocado, la vida política argentina, la vida política, pensaba en el litoral, cada vez que las escuchaba pensaba en esos lugares tan queridos en donde la historia depende de donde se vea. Parece que allá hay muertos que no han muerto, ¿no? Uno llega a Entre Ríos y me parece que López Jordán y Urquiza siguen vivos en el imaginario colectivo. Pero impresionante. Yo he tenido una experiencia muy interesante
cuando era directora nacional de Patrimonio, cuando fui allá a inaugurar unas obras del Palacio San José, y el gobernador estaba muy nervioso. Entonces la museóloga me dice: sí, estás preocupadísimo porque hacía muchos años que no venía una autoridad nacional acá. Y digo, ¿qué tendrá que ver? Era 3 de febrero. Y dice, no sabe qué vas a decir de Urquiza. ¿Cómo? Y claro, como venís de Buenos Aires, pero mirá, te voy a dar una noticia: en Buenos Aires Urquiza se ha muerto. Acá parece que no. Pero fue una cosa que mostró estas cosas que todavía están tan vivas, de una memoria colectiva, que se reflejan no solamente en aquellos personajes históricos, sino que están actualizados porque cada partido político ha tomado partido también por esos personajes, ¿no? Entonces, incluso hay una política de la historia. Sí, hay los crímenes y gobiernos que te dicen qué es lo que tenés que recordar. Por supuesto, pero es que muchas veces, es decir, desde la política, el uso no solamente de la historia, sino de los lugares, de las esculturas, de los monumentos. Uno de eso, Waldo ha escrito cosas muy interesantes al respecto, y nosotros que trabajamos en una institución que se dedica a defender que no se cambien los nombres de las calles, puede hacer una historia de los distintos candidatos políticos que ha votado este país en la legislatura, para saber por qué un socialista entró o no entró, y por qué le sacan el nombre a un liberal, o por qué quieren tirar abajo el monumento a Roca. Bueno, acá hay montones de cosas, lo digo acá, pero quiero decir, pareciera como que la forma parte de la historia, y eso es en donde la historia presente tiene que alzar la voz, es borrarla, ¿no es cierto? Y eso es peligrosísimo. Esta historia con Roca, que es, bueno, va a terminar, a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero no la voy a decir. A los piedrazos. A los piedrazos. No, pensaba cuando se deje de activar. Las memorias se activan y se desactivan. Nosotros ya lo sabemos perfectamente. Digo, si Bayer deja de ir, me parece que esto se desactiva. No digo que de Roca haya que hacer algo. A mí me parece que lo que hay que hacer es decir quién fue Roca y mantenerlo para muchas generaciones, para que la gente sepa, porque recordemos cuando, durante el menemato, que la ESMA iba a ser borrada de la memoria, ¿no? Iba a haber un gran parque en ese lugar. Quiero decir, las memorias hay que preservarlas, y después cada generación reactualizará, creo, su... Horrible. Yo pienso una cosa, sí, estoy de acuerdo con lo que decís, también los historiadores hemos cedido espacios, porque hoy la escritura de la historia es un territorio liberado. Totalmente. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que... ¿cómo salen los profesores de los espacios académicos, ya sea de la academia, de las universidades, que está todo lo nuevo, la efervescencia de lo nuevo? ¿Cómo no salen a los medios? Digo, es decir, ¿cómo llegas vos? Porque aquí nos estamos escuchando entre nosotros. Es decir, nos destacamos, nos acreditamos con exposiciones y nos escuchamos entre nosotros. Pero ¿cómo llegamos a la sociedad? Entonces, también hay que usar los medios. Porque bien sabemos los argentinos que se han hecho últimamente historias argentinas realmente efectistas, bestsellistas, con fines, diríamos, editorialistas, ¿no es cierto? Y lo que no hacen, lo que menos hacen es historia. Entonces, ¿dónde está diríamos, la voz del historiador? Yo hace 2 días, en el diario del sábado, creo yo, salió una información en el diario de Paraná, que es diríamos, el diario por antonomasia, entre comillas, ¿no? Y el gobernador manifestaba que él celebraba y aceptaba la designación de un funcionario, de un deportista como funcionario, que se iba a hacer cargo de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, y eso entonces ahí iba a comenzar el protagonismo de Entre Ríos. Entonces yo empecé a escribir, y simplemente te interrumpí, ¿no es cierto?, por esta venida con gusto aquí, pero necesito expresarlo públicamente a la sociedad. Es decir, si no saben el rol de Entre Ríos que ha tenido en la historia, es decir, la historia de Entre Ríos se entreteje con la historia argentina, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y ahí entonces, ¿cuál es el rol? Yo me pregunto, la universidad, las carreras de historia, los historiadores,
¿qué hace?